¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a este tercer episodio de Políticas Públicas a Debate. Está con nosotros la doctora Carolina Restrepo, quien está haciendo una estancia de investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, trae unos temas interesantísimos sobre democracia directa, sobre participación ciudadana. Y bueno, ha estado con nosotros en estos dos episodios y en este tercero, y pues le agradecemos mucho. También quisiera saludar a nuestro querido amigo Ángel Mundo López. ¿Cómo andas? Buena tarde. Muy bien, Carlos, pues aquí entusiasmado de poder continuar con esta plática con la doctora Restrepo, ¿no? Ya nos ha platicado, nos ha contextualizado un poco de la efervescencia de días, semanas, meses pasados en Colombia por estos problemas con el presidente, por no ser participativo, ¿no? Por no ser un poco más abierto y querer definir una política de impuestos sumamente regresiva que afectaría a los que siempre se afecta, ¿no? Ya platicamos también de cuáles son las vinculaciones, los modelos, los mecanismos que se usan en Colombia, los mecanismos que se usan en México y pues seguiremos abordando pues esta conversación con ella, ¿no? Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Ángel, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Pues bien, Carlos, pues continuábamos, ¿no? La vez pasada, pues estábamos hablando incluso de estos mecanismos, cómo estos mecanismos de participación pueden tener incidencia, o más bien cómo los mecanismos en los que se organiza de forma autónoma la sociedad en las distintas regiones, en sus distintas comunidades, pueden ofrecer mayores alternativas para para proponer, para tratar de impulsar su propio desarrollo más que esos proyectos que se imponen desde una perspectiva top-down de esto es lo que yo les traigo y pues yo nada más quiero que ustedes alcen la manita y lo que diga mi dedito, como dice cierto personaje, para saber si nos vamos por este camino o pues se quedan en el mismo estadio pues de fracaso, de poco desarrollo, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar con este tema, Carlos. Sí, adelante, me encanta. Nos estaba comentando la doctora Restrepo, me acuerdo al terminar el episodio 2 sobre las mineras, sobre las consultas que han sido efectivas, ¿no? ¿Nos podía comentar de esto? Sí, y que creo que es muy interesante porque nos pone en tensión esta idea del desarrollo exógeno y el desarrollo endógeno, ¿no? Es decir, cómo desde dentro tienen que surgir estas formas en que las personas dimensionan, ¿no? El futuro, el desarrollo, y que creo que ahí estos mecanismos mucho más que hablar de consultas que tienen que ver a nivel nacional, quizás creo que estas consultas a nivel local nos dicen muchísimo, ¿no? Y también en la medida en que avanzan las experiencias, pues se van institucionalizando más, ¿no? ¿Quién consulta? ¿No? ¿Quién consulta para que se dé, por ejemplo, una consulta libre? ¿No? En algunos casos teníamos que se le designaba a la empresa hacer la consulta, pero no puede ser el que pregunta y el que está involucrado en la decisión, ¿no? Entonces, eso ahí, el que se pueda dar desde un ente que pueda ser más o menos objetivo en una decisión como estas, pues garantiza, ¿no? El proceso, los procesos de deliberación, que creo que ahí eso también es muy importante, ¿no? Porque una decisión que implica el sí o el no, que es por naturaleza, es una decisión dicotómica que polariza, ¿no? El decir sí o no a algo, ¿no? ¿Cómo me lo preguntan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Colombia, el decir sí o no a una paz estable y duradera, pues tiene una carga importante, ¿no? Es decir, poner que no quieres una paz estable y duradera, pero ahí también en esas consultas, en la consulta la pregunta tiene una carga, ¿no? Y esa carga también genera una tendencia. Entonces ahí también se debe garantizar que esas preguntas tengan la participación de las personas, ¿no? Es decir, que convoques a los distintos actores y que puedas construir una pregunta que no te beneficie como actor, ¿no? Sino que se pueda plantear pues de la manera menos comprometida posible. Sí. ¿Te acuerdas, Ángel, cuando es que, doctora Restrepo, en nuestro país lleno de pueblos mágicos, parte de lo mágico es esto, ¿no?
porque no sé si recordarás, Ángel, a propósito de desgracia en el metro, no tenemos que esperar a que se caigan las traves, sino ver toda la historia de desgracia que ha habido. No sé si te acuerdas, Ángel, que un infausto personaje había hecho una encuesta, había hecho una consulta, había hecho unas votaciones, pues justamente para justificar su incremento del precio del boleto, ¿no? Entonces, es esto lo que dice la doctora Restrepo, ¿no? Eh, ¿Verdad que para que el sistema de transporte colectivo metro funcione requeriría de mayor ingreso, debería de costar más, ¿no? Entonces esta carga semántica, digo, por supuesto que textualmente no fue así, estoy bromeando, ¿no? Pero bueno, en un sentido metafórico, así fue, ¿no? ¿Te acuerdas, Ángel, no? Claro, Y pero han habido 1000 consultas de ese tipo, ¿eh? Sí. Claro, pero recuerda también que estamos a un mes, Carlos, de ir a participar. Estamos convocados, no sé quién vaya a ir, bueno, sí sé quiénes van a ir, para ir a ir a refrendar si queremos o no que se enjuicie a aquellas personas que en algún momento pudieron haber cometido un delito. ¿Qué delito? ¿Quién sabe? ¿No? Porque ahí hay una semántica muy anquilosada, digo, la misma redacción de la propia pregunta, Ah, pues te deja un montón de vacíos porque puede ser susceptible de ser juzgado incluso hasta el burócrata del nivel de calle, dada la redacción que sí, sí, existe, sí. pero en México hemos llegado a ese absurdo. Yo recuerdo que a unos alumnos les decía, hace poco una diputada del Estado de México iba a proponer que se promulgara una ley para evitar que se vendieran cosas robadas en los tianguis, cuando uno dice, pero si eso ya está prohibido. Bueno, pues nosotros vamos a ir o estamos convocados a ir dentro de un mes a preguntar o a contestar si queremos que se aplique la ley, ¿no? O sea, nosotros, nosotros traspasamos los límites del absurdo, ¿no? Sí, que yo por eso bromeaba, ¿no? De que, pues, por eso tenemos tantos pueblos mágicos, ¿no? El problema es que a esto le ponemos reglas de operación y el problema es que luego hay personas que las estudian, ¿no? En fin, pero bueno, es lo tragicómico de nuestro país, ¿no? Eh, ¿Cómo ve, doctora, esto de cada vez las legislaciones, los marcos políticos, pues ganan más sentido del referéndum, de la revocación de mandato? Usted ya nos decía que, bueno, pues hay que tener cuidado porque pues muchas veces pues son los mismos grupos de poder los que empujan ¿no? Eh, ¿Qué otras experiencias usted recuerda que puedan avisorar con lo que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pues justamente para no viciar la participación ciudadana y que la gente diga, ya ves, esta tontería que están organizando estos políticos, ¿es participación ciudadana? Pues no, para eso querías democracia directa, ya ves, ve al presidente que pide que, yo desde mi punto de vista, creo que un jefe del Ejecutivo que ponga votación este tipo de cosas, a lo único que le pega es a los mecanismos de democracia directa, ¿no? Más que favorecerlos, lo está perjudicando, ¿no? ¿Cómo ve, doctor? Yo creo que primero como que los resultados que obtenemos en este tipo de ejercicios no deben llevar a restringirlos, ¿no? Es decir, lo hablo un poco con el caso de Colombia, ¿no? Después de que tuvimos el resultado de No a la Paz, era como, pues es que no se debió consultar o hay que tener más cuidado con lo que se consulta. Entonces da un poco a partir de esta decepción de los resultados se restringen, ¿no? Y creo que no, o sea, la idea es que se puedan fortalecer estos mecanismos y que tengamos cada vez mecanismos más acabados, más elaborados, ¿no? Y que puedan contribuir, que sean un mecanismo que contribuyan a esta idea de la democracia, ¿no? Entonces, no está mal que estemos poniendo la lupa sobre ello, ¿no? Que los estemos como, que hayan leyes secundarias cada vez más claras, ¿no? Que hayan ejercicios, ¿no? Respecto a tu segunda pregunta de otros casos, creo que, por ejemplo, el caso de Guatemala es muy interesante, ¿no? Ellos, al igual que Colombia, consultaron acerca de, bueno, más bien la reforma a la Constitución fruto de los acuerdos de paz, ¿no?
Entonces, en el caso específico de Guatemala tuvimos, bueno, podemos observar dos cosas, ¿no? El primero, la forma o el diseño en el que se plantean estos mecanismos incide en el resultado, ¿no? En este caso no era una sola pregunta con sí o no, sino que eran una cantidad de papeletas que te preguntaban acerca de distintas reformas, ¿no? Entonces, la papeleta 1 hablaba de la reforma, no sé, al Estado Mayor Presidencial, la segunda acerca de la participación indígena, la tercera, o sea, todas hablaban de temas distintos, entonces no sabías que estabas votando, ¿no? Entonces el diseño fue muy confuso, pero también cuando en las campañas entraron otros actores, ¿no? La iglesia, por ejemplo, las iglesias evangélicas, ¿no? Es decir, y ahí los enfrentaban, y yo creo que también lo interesante que vemos en estas consultas es cómo vemos estas tensiones o estos clivajes que hay en las sociedades también reflejadas en estas consultas, ¿no? En el caso específico de Guatemala, el reconocimiento de esta Guatemala multicultural, el reconocimiento de las lenguas en todos los sentidos, en las leyes, por ejemplo, en un proceso legal, pues también enfrentaba estas desigualdades, ¿no? Que hay, estas tensiones que hay en la sociedad. Y en el caso de Guatemala, a ver, por ejemplo, la publicidad o un poco los llamados al voto que hacían los distintos actores, pues es muy interesante, ¿no? Desde cada trinchera, ¿no? El ver los mensajes que emitía la iglesia evangélica, ¿no? Acerca de una reforma respecto a lo indígena, pues ahí esta idea de actor de veto pues cobra vida y nos muestra, ¿no? Y le da espacio quizás a estos actores que no participan como partidos políticos, pero que en una consulta como esta toman partido, ¿no? Sí, Ángel, en el caso reciente de las elecciones mexicanas, pues los youtubers, ¿no? Esta nueva figura de personas, lo tengo que decir con el anglicismo, estos influencers, estas personas influyentes dentro de las redes sociales, pues a los cuales los partidos políticos abiertamente dan financiamientos pues para justamente tener esta injerencia, ¿no? Que nos habla la doctora Restrepo, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, y que justamente digo, para recuperar también otro texto paradigmático de las políticas, ¿no? Esto que recuperan Menito Enig del empresario de políticas, ¿no? O sea, justamente estos actores que no son los clásicos actores que siempre vemos en estos procesos, sino estos otros actores que van emergiendo o que siempre han estado ahí de una forma subrepticia, pero que pueden incidir justamente en todos estos procesos de decisión, ¿no? Yo ya para ir cerrando este tema nada más, Carlos, no sé cómo lo veas, pues yo creo que la conclusión a la que podemos llegar después de platicar es que por más críticas que les podamos esgrimir a estos mecanismos, por todas las limitaciones que tienen, son necesarios y es necesario que también como sociedad los refrendemos, los apoyemos, los exijamos, los hagamos exigibles, ¿no? Porque pues ahora este vocablo que está tan en boga de la gobernanza, pues esa gobernanza justamente se tiene que hacer válida, ¿no? No nada más que quede en el discurso y en ese discurso que yo creo que es muy malentendido por parte de los políticos, porque siempre hablan de gobernanza, pero ellos entienden por gobernanza una cosa, cuando pues la gobernanza es justamente esta participación abierta, exigible, libre, ¿no? Autoorganizada, autónoma, Organizada, independiente. no encorsetada por parte de los políticos, ¿no? No sé cómo lo veas, Carlos, si quieres añadir algo más. No, bueno, simple y sencillamente a esta cuestión de la gobernanza, que ya lo decíamos en otros momentos, no sé si la doctora Restrepo está de acuerdo con nosotros, de que la gobernanza muchas veces, pues sí, más bien alude más bien a la capacidad de control, ¿no? Y no al dejar hacer, ¿no? Entonces, yo creo que en esta cultura tan hispánica que tenemos, ¿no? Del sacerdote, del púlpito, ¿no? Del evangelizador, del pastor, creo que en nuestra política muy latinoamericana, pues sigue habiendo esta línea, ¿no? De que incluso la gobernanza debe de estar dirigida por el pastor, ¿no? Y cuando vemos al jefe del Ejecutivo, pues vemos que está pastoreando a sus ovejas, ¿no? Y que los que no se asuman como ovejas, pues es porque son lobos, ¿no?
Entonces, sí hay, por ahí hay unas cosillas ahí medias dignas de análisis, ¿no? Independientemente de si puedan ser estas o no válidas, pero creo que sí se confunde mucho la gobernanza y que por todos lados se habla, pero por pocos lados se ejerce, ¿no? Y que parece ser que son lugares microscópicos, microcosmos, microsistemas, donde sí funciona, ¿no? Parece que son experimentos de laboratorio donde la gobernanza sí funciona y así hay que verla y así hay que analizarla. Creo que hay que ampliarla ya, masificarla, ¿no? Pero si no hay esta demanda desde abajo, pues ¿cómo puede haber gobernanza? O sea, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando entonces de una gobernanza conducida desde arriba. Perdón, pero eso no es gobernanza, según yo, no sé, ¿no? Este, Pues ahora, Carlos, no sé si quiero opinar de esto, o pasamos ya, a ver, Ángela. Sí. sí, yo, bueno, no sé si la doctora Restrepo quiera darle el colofón Sí. a esto que estábamos comentando, pero no quisiera perder la oportunidad de regresar otra vez un poco hacia el sur del continente, A ¿no? ver, a ver. Que nos platicara de Pues, otras cosas como, pues justamente esto que también, de lo cual me hiciste adicto, ¿no? Del café, por ejemplo, cómo se desarrolla, cómo han experimentado la entrada de esta transnacional. Hace mucho que yo vi muchos memes a propósito de la entrada de esta compañía de La Sirenita para vender café, para venderles café a ustedes, ¿no? Es como querer venirnos a vender a nosotros, maíz. chilaquiles, ¿no? No, maíz ya nos venden, ¿no? Pero No, chilaquiles extranjeros, ¿no? Entonces, uh, insisto, no sé si quería cerrar la doctora y si no, pues pasar a recuperar un poco de estos temas, ¿no? Más, pues más de su cultura, más de su tierra. Sí, sí, creo que sin duda el café pues es como es uno de los elementos, ¿no? Culturales. En una casa siempre hay café para recibirte, ¿no? Para ir a tomar un tinto a un lugar, ¿no? Entonces, específicamente respecto a la pregunta, una anécdota muy interesante es que cuando entró, pues claro, como no solamente te vende el café, sino cuestiones, ¿no? Más allá que permean en lo cultural, pues había fila para ingresar al primer Starbucks, ¿no? Donde quien hizo una buena venta fue la del café sencillo, en lo que la gente esperaba entrar a tomar café a Starbucks, ¿no? Entonces, es muy paradigma, es un tanto contradictorio eso, ¿no? Y muy llamativo, ¿no? En ese momento ¿Por qué, de la entrada, ¿no? por qué en lo cultural la participación, incluso contraria a nuestros valores, viene incluso también desde arriba? Claro, sí, ¿Eso sí. en política no se replica? Yo digo que sí, ¿no? No sé. Y Sí, aunque no sí. únicamente, claro, ¿no? Habrá que ver esos parámetros, ¿no? Sí, y bueno, pues durante mucho tiempo Juan Valdés, que es como, perdón, dije nombres, pero bueno, es un poco la cadena pues nacional que ha tenido pues mayor porción en el mercado. De hecho, creo que había en México, ¿no? También. Y bueno, pues ahora entiendo que un poco el trato para que entrara la tienda de La Sirenita, pues tenía que ver con que ahora en casi todos los lugares pues también se toma café colombiano, ¿no? En estas cafeterías, ¿no? Y entonces hace parte como de este acuerdo, pero bueno, sí, sin duda pues es un poco irónico, ¿no? La entrada y este proceso, ¿no? Que tuvimos en este caso. Es refrendar otra vez lo que dice Zizek, ¿no, Carlos? Esto de que queremos combatir el capitalismo, pero pues es la metáfora del chocolate laxante, ¿no? O sea, ahora Sí. llega Starbucks, ¿no? Les vamos a vender café, les vamos a vender su propio café a un precio más caro, pero se los vamos a comprar a un precio, justo a los productores cafetaleros, ¿no? Cuando eso jamás sucede, pero bueno, esa es la lógica que te imprime la ideología del propio capitalismo, ¿no? Oye, Carlos, pues otro tema que me gustaría tocar con la doctora Restrepo, Venga, venga. digo, pues, de estos vicios que uno tiene, ¿no? Algo nos comentaba tras bambalinas, pero quisiera que pues también las personas que
pues de una de otra forma admiramos a los colombianos por ciertas características, pues cómo se da este proceso de culturas, de la cultura de la música, ¿no? Específicamente de la salsa allá en Colombia. Ujú. Ok, yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, creo que hay dos casos muy interesantes, que son la salsa y también la cumbia, ¿no? Es decir, esta cumbia muy relacionada con los tambores, ¿no? Muy relacionada con, por ejemplo, afrocolombianos que escapaban a los palenques, donde eran tierras libres, ¿no? Y entonces esta cumbia y estos bailes hablan de la mezcla africana y colombiana, pero también hablan de libertad, ¿no? Que creo que eso es muy interesante, ¿no? Y que también, por ejemplo, en salsa como la del Joe Arroyo, ¿no? Hay estos relatos, ¿no? Y estas tensiones que continúan, ¿no? Es decir, en la canción habla de los años 1600, pero en realidad ahora en las manifestaciones nos enfrentamos a lo mismo, ¿no? Regiones afro que dicen estamos en completo abandono, ¿no? Estamos en completas condiciones de explotación, ¿no? No hay una presencia del Estado, no hay condiciones dignas, ¿no? Es decir, quizás hay una transformación de la explotación, pero continúa existiendo la explotación, ¿no? Pensémosla en proyectos mineros que hay en zonas como el Chocó, que son predominantemente afro, ¿no? Entonces, son estas conflictividades que nos expresa la música, la cumbia o la salsa, que continúan ahí latiendo, que continúan existiendo estas tensiones. Doctora, ¿la banda Latin Brothers sigue vigente? Latin Brothers, no los conozco, perdón. No, es que de ahí surge justamente Joe Arroyo, de los Latin Brothers. Entonces, De los Latin Brothers, ok, ok. No, el doctor Ángel tiene aquí, yo es una estoy enciclopedia de impresionada la con salsa, ¿eh? todas sus referencias de la salsa, sí. no, es que justo bueno, la salsa colombiana viene a revitalizar al movimiento salsero en los años 80, ¿no? Porque pues después del auge, del boom de la salsa en los años 60, en los años 70, viene después un periodo de declive, muchas veces ha sucedido eso con la salsa, y la salsa colombiana, particularmente de la mano de Grupo Nietzsche y algunos otros exponentes, pues viene a revitalizar un poco la emergencia de la salsa monga, pero pues si hay algo por lo que a mí me gusta la salsa es porque justamente esta canción de la que hablaba la doctora Restrepo de Rebelión de Joe Arroyo, pues es parte de este movimiento de la salsa consciente que inaugura Rubén Blades, de que hubo una época de la salsa en donde todo eran temas, en donde ni siquiera había una letra estructurada, pero llega Rubén Blades, llega a hablar de toda esta cotidianidad, de lo que vivimos los latinoamericanos, de toda esta herencia de explotación, de despojo, de violencia hacia nosotros, y pues la salsa viene a refrendar estos movimientos como para justamente reivindicar nuestra personalidad frente a los extraños, frente a los agresores. Por eso me gusta tanto y por eso quería saber un poco más acerca de estas experiencias con Colombia. Ahora creo que pues si antes se criticaba al Grupo Nietzsche, ahora pues se critica más a Alberto Barros, pero bueno, también finalmente ha cumplido cierto proceso para hacer que la salsa no muera y que por ahí siga viviendo, ¿no? Pues Carlos, no sé, tú si quieres hacer alguna otra pregunta. Sí, pues si me permites ya nada más para cerrar, independientemente de preguntarle a nuestra invitada si quiere cerrar con alguna generalidad, ¿no? A mí me gustaría plantearle algunas dicotomías que fueran de su elección, pero no sin antes preguntarle si quisiera comentar algo al respecto o paso a mi intervención. Bueno, me gustaría un poco comentar lo que mencionaba Ángel. Por ejemplo, ahorita en las manifestaciones, un cantante de salsa choque, ¿no? Narraba mucho de este sentir del pueblo afrocolombiano, ¿no? Y fue asesinado en medio de estas manifestaciones, ¿no? Entonces, continúan, o sea, la salsa es una forma de expresar este sentir, ¿no? De expresar esto que está gritando el movimiento social, y al mismo tiempo vemos como un joven cantante de salsa, ¿no? Muere, ¿no? O es asesinado en medio de esto, ¿no? Entonces,
es algo muy triste, ¿no? Y un poco hace referencia a esto que estamos hablando. Muy bien. Doctora Restrepo, pues le queremos agradecer mucho su participación en este programa de Políticas Públicas a Debate. Sabemos de esta saturada agenda que tiene y pues de verdad le agradecemos muchísimo, muchísimo el valor de su tiempo, el valor de sus palabras y sobre todo la validez de sus conocimientos. Y pues le deseamos mucho éxito en todos los emprendimientos que vengan con este fabuloso tema y pues que nos sigue ayudando a los mexicanos a entender la participación ciudadana en México, ¿no? Ya para finalizar, Ángel Mundo, quisiera hacerle 3 preguntas a la doctora Restrepo y que pudiera elegir una de ellas, si fuera tan amable, ¿no? Le voy a poner 2 opciones y si usted nos puede comentar, ¿no? Doctora Restrepo, en cuanto a café, ¿café del Cauca o café de Cuetzalan? Qué difícil pregunta. Pero café del Cauca. ¿Sí? Eso, Sí. eso. Segunda pregunta, ¿salsa colombiana o banda sinaloense? Salsa colombiana, pero es que ya mi corazón está muy dividido. O sea, llevo 8 años en México, estas respuestas son difíciles. ¿No? Bueno, vamos a ver si hay un desenvolvimiento, ¿no? Ok, en una tercera. En una tercera. ¿Aguardiente antiqueño o mezcal oaxaqueño? Mezcal oaxaqueño. Eso. Doctora Restrepo, muchísimas gracias por su presencia. Esperemos verla pronto. Ojalá nos pueda compartir en el podcast algunas de sus publicaciones, algunos de sus trabajos. Claro. Y pues ojalá para la próxima invitación nos pudiera dar el honor de seguir estando con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos. Qué agradable momento que pudimos compartir. Y bueno, pues ojalá tengamos oportunidad de volver a conversar pronto. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario, muchas gracias, Carolina. Y bueno, nada más para hacer una acotación, porque creo que nos escuchan en Colombia, pero por ahí van a decir que dije una barbaridad. Pero sí, Joe Arroyo sí tuvo participación con el Latin Brothers, aunque creo que tuvo mayor participación con Fruco y sus Tesos, con esta orquesta. Fruco y sus Tesos. ¿No? Entonces, sí. Vale. Pero bueno, nada más quería hacer la precisión porque, insisto, por ahí nos van a escuchar en Colombia y van a decir que dije una barbaridad. Entonces, es eso. Claro. Pues, doctora, muchísimas gracias, Carlos. Igual, pues qué gusto volver a reiniciar este ejercicio de conversación sobre los temas que nos gustan y particularmente política pública, pero pues hay muchos vínculos con otros temas y pues nos estaríamos viendo para la siguiente. Pues muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Síganle dando like. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego, Ángel.